Voy a dar un mensaje corto. Una familia, mis hermanos, una familia que crece depende de dos cosas. ¿Están listos? Una familia que crece depende de dos cosas. Depende de que la esposa sea fértil y depende también de que el esposo sea fértil. Debe de haber ambas fertilidades para que la familia crezca y vengan los chamacos 2, 3, 4, 10, 15, 18. La hermana así viendo como... Pero depende de eso, depende de la fertilidad. Levante su mano derecha y diga: yo soy fértil. Ahora levante su mano izquierda junto con la derecha y diga: yo soy súper fértil. Muy bien. Padre, te doy gracias esta mañana por este mensaje. Te ruego, Señor, que tú seas, Señor, quien hable, que tú guíes, que tú expreses, Señor, a nuestros corazones y podamos, Señor, estar conscientes de tu preciosa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo dice que se llama cómo dice el chat de la iglesia que se llama el mensaje? Dios, creador de personas que trascienden. Muy bien. Y quiero decirles que yo también soy un creador de personas que trascienden. Mi interés, mi intención de estar aquí es crear en usted una persona que trasciende. No hay otro interés en mi corazón. Si no, yo estuviera con mis hijos, con mis nietos. Pero Dios me tiene aquí, mis hermanos, porque soy un constructor de personas que trasciendan. ¿Me gusta mucho el evangelismo? Sí, por supuesto. Antier en la noche estuvimos en un sepelio donde yo creo que había algunas 100 personas afuera y el Señor me permitió darles un mensaje y todos con sus manos levantadas reconociendo y recibiendo a Cristo. Me gusta el evangelismo, sí, pero me gusta más crear hombres y mujeres que trascienden, que anclan sus vidas en Dios, para que no venga ningún hijo de vecina a tratar de robarles la identidad, el propósito y la vida. Pero yo necesito que usted sea fértil. Si usted no es fértil, por más que lleguen los mensajes de vida, no va a poder hacer mucho, porque usted no es fértil. Porque usted tiene el corazón cerrado, tiene el corazón distraído, tiene la mente en otros lados, entonces usted no es fértil. Si usted tiene la mente en otro lado, el corazón distraído y usted no está aquí, usted no es fértil. Y una de las cosas, mis hermanos, que distraen mucho a las congregaciones es precisamente ese elemento, la distracción. La distracción es falta de concentración. Y si no hay concentración es porque no hay interés. Y si no hay interés no es porque no hay propósito. Y si no hay propósito, pues obviamente es la evidencia de que no hay fertilidad. ¿Está conmigo? Entonces,
Tenemos un lugar que tiene una capacidad para cientos y cientos de personas, pero eso va a depender que se llene este lugar de su fertilidad. ¿De qué va a depender? Diga usted, de mi fertilidad. Porque nadie puede concebir si no es fértil. Y usted y yo necesitamos embarazarnos. Pasó, pastor. Necesitamos embarazarnos de una visión, de un propósito. Para que venga la productividad. Y solamente los hombres y las mujeres que trascienden son los que tienen, repito, fertilidad. Nadie puede trascender sin fertilidad. A ver, repítalo usted. Ahora, hágase una pregunta. ¿Soy fértil? Cierre sus ojos, levante sus manos y haga esa pregunta. ¿Soy fértil en el Evangelio? Muy bien, abra sus ojos. Le voy a dar un mensaje. Ahora no espanten. Que aparte de ese bosquejo, se va a llamar construyendo un pozo. Si usted no pone la atención a lo que le voy a decir, usted no va a poder construir un pozo. Hay dos figuras en la Biblia que podemos comparar de manera muy clara, de manera elocuente. Una es la figura de Jacob y la otra, aunque Jacob, patriarca del pueblo hebreo, y la otra, mis hermanos, es la de Absalón, el hijo de David, príncipe de Israel. Jacob, un patriarca del pueblo hebreo, y Absalón, un príncipe de Israel. Dos figuras. Levante sus manos y diga, dos figuras. Un patriarca y un príncipe. Dos figuras. Una es la figura de Jacob y la otra de Absalón. Ambos hicieron algo que ilustra dos intereses muy diferentes que quiero exponer. Fíjense. Uno cavó un pozo y el otro construyó una especie de obelisco que inmortalizara su nombre. Uno cavó un pozo y el otro ¿qué hizo? No están aquí. ¡No los oigo! Un obelisco. ¿Qué es un obelisco? Un monumento. Entonces Jacob fue el que cavó el pozo y Absalón levantó una pirámide, monumento perpetuo a su orgullo, a su estirpe, a su apellido. Bueno, no sé si tenían apellido en ese tiempo. En aquella tierra, mis hermanos, de la cual estamos hablando, la grave escasez de agua constituía un continuo problema. Era un lugar desértico. Y si estos días hemos tenido calor en estos lugares, bueno, no se compara con el calor del desierto que llega a 60 grados. Pueden imaginarse 60 grados, y aquí a 30, 31, 32, estamos que no, o sea que traemos la botella de agua aquí colgando y todo, ¿no? Ahora imagínate 58, 57, 60 grados en el desierto
Era una cosa impresionante. Bueno, quien lograba primero encontrar un lugar, porque en la superficie obviamente no hay agua, pero el que lograra identificar un lugar donde estaba seguro de que abajo había agua. Por ahí yo puedo ver a personas, ¿no?, que levantan unas varas y andan caminando, y cuando la vara se cae dice que es símbolo de que hay agua allí abajo, y se ponen a cavar. Imagínate en aquellos años, para encontrar un lugar donde se creía que en sus profundidades había agua, para después cavar con gran esfuerzo. Diga conmigo, cavar con gran esfuerzo. Otra vez, dígalo. Quien lograba eso, mis hermanos, ejecutaba una obra social de gran valor. ¿Qué ejecutaba? Una obra social de gran valor. El pozo de Jacob estaba a orillas del camino real que corría del norte al sur en Palestina. Miren, donde dice Egipto, el de Egipto hacia Siria, que es la otra parte amarilla de arriba, todo ese camino entre Egipto y Siria tenían que pasar por Israel y tenían que pasar por todas esas situaciones, esas tierras, para llegar de Siria, y luego de Siria hacia el Cairo, hacia Egipto, ¿verdad? Toda esa zona. En esa travesía, mis hermanos, es un desierto impresionante. Es un desierto tremendo. Y el pozo estaba a orillas del camino, ese camino real que corría precisamente del norte de Palestina hacia arriba, donde está Israel, hacia Egipto. Y era el único camino, mis hermanos, para transitar de las caravanas que iban de Egipto hacia el norte y luego del norte hacia el sur, que venían desde Siria. Entonces, cuando, mis hermanos, sucedía que te puedes imaginar una caravana que aproximadamente eran unas 200 personas en las caravanas, que cuando decidían viajar de un lado a otro, caminando días y días y días y días en un desierto de 60 grados de calor o mínimo 50 grados de calor. Después de varios días y días, ellos llevaban su agua, se prevenía, pero ya al pasar los días se les acababa el agua y el calor era impresionante. Lo único que ellos querían era llegar al pozo de Jacob. La esperanza que ellos tenían era llegar al pozo de Jacob. ¡Wow! Imagínense ustedes cuando vislumbraban a lo lejos, ¿no?, los árboles del oasis, cuando se divisaba a distancia esos árboles que habían crecido alrededor del pozo, porque normalmente donde hay agua, los árboles crecen. ¿Qué dan los árboles? Fruto y sombra y madera después. Entonces ahí habían crecido esos árboles y los fatigados peregrinos ahí se sentían animados cuando de lejos veían el pozo. Salía una nueva fuerza, un nuevo ánimo, una esperanza, ¿verdad? Era como un faro para llegar a un lugar de seguridad, un lugar de esperanza. Me imagino que los niños que iban en esas caravanas, que ya iban muy llorones, muy molestos, con un calor tremendo, cansancio, cuando veían ya de lejos, yo creo que corrían para llegar primero a las aguas. Era una fiesta, diga conmigo, era una fiesta. ¿Por qué era una fiesta? Porque iban a ser saciados, porque iban a llegar al pozo.
Iban a llegar al pozo, mis hermanos. Déjame decirte que hasta los animales, eso no lo repita, pero hasta los animales instintivamente aceleraban el paso. Porque este tipo de bendición, hasta los animalitos lo comprenden. Porque es una dimensión diferente, de otro nivel. Después, me imagino yo, después de disfrutar de un delicioso descanso, aquellos polvorientos viajeros emprendían de nuevo su viaje, refrescados y animados. Dígale al que está a un lado, refrescados y animados. Ahora dígale al que está a un lado, yo veo que tú necesitas refrescarte y animarte. Por lo tanto, necesitas un pozo de Jacob. Ahora veamos esto. Cerca del mismo camino, el príncipe Absalón construyó un pilar, un monumento que satisfaría o satisfacería su egoísmo. ¿Qué satisfacería? Su egoísmo, porque en los costados de las bases de ese monumento grande, de esas columnas, Absalón hizo esculpir con letras muy grandes. ¿Qué creen que esculpió? Su nombre. Absalón, ¿verdad? Príncipe de Israel. Era un monumento al ego. Era un monumento a la propia pleitesía. Era un monumento a sí mismo. Y esto, mis hermanos, revela de forma elocuente el carácter de Absalón. ¿Qué revela? El carácter de Absalón, porque Absalón estaba poseído de un enorme egoísmo. Solo quería ser visto, reconocido y recordado. Hoy me voy a poner muy histórico nada más. Casi no voy a usar la palabra de Dios, pero todo lo que yo le estoy narrando viene en la palabra de Dios. No les estoy dando citas, pero todo lo que yo le estoy dando viene en la palabra de Dios. En Absalón no había ningún sentido de responsabilidad social. Y en la iglesia debemos y tenemos que levantar la responsabilidad social. Quien más tiene que penetrar en la sociedad es la iglesia. Pero Absalón no tenía ninguna responsabilidad social. Había levantado un monumento a sí mismo, un monumento a su ego, un monumento a sus capacidades, un monumento a su posición, pero cero responsabilidad con la sociedad. No le importaba la gente. Como lo que estamos viendo ahora con este presidente del norte, fabrica guerras y destruye países y muertos por aquí, muertos por allá para hacer negocios. Un comentario de él sube el precio del petróleo y otro comentario lo baja. Entonces, cuando hace un comentario le dice a sus cuates: voy a hacer este comentario para que se va a subir el precio del petróleo, para que hagas negocios. Ahora voy a hacer este comentario para bajar el precio del petróleo, para que hagas estas compras y estas cosas. No le importa la sociedad, no le importa la gente, se importa a sí mismo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces no había ningún sentido de responsabilidad social en Absalón, porque él pudo haber utilizado sus recursos, su autoridad de príncipe, su influencia para servir al pueblo, pero no lo hizo. Para mejorar las cosas, para que se hiciera más llevadero el camino de la gente, el camino del desierto, pero no lo hizo.
Por eso más puede el que quiere que el que puede. Mis hermanos, Absalón solamente pensaba en aprovechar su posición. Solo quería ganar para sí mismo privilegios, gloria y renombre. Y me imagino yo que cuando los viajeros cansados y sedientos llegaban frente al obelisco de Absalón, yo creo que levantaban la vista, levantaban la mirada, veían las letras grandísimas del obelisco. Me imagino que se detenían brevemente, admiraban la construcción y luego emprendían otra vez el viaje, tan sedientos y tan cansados y tan polvorientos como antes. ¿Sí están conmigo? Llegaban, admiraban el monumento de Absalón. Oh, qué bonitas letras, qué letras tan grandotas. Pero igual de polvorientos, igual de cansados, igual de sucios, igual de sedientos, tenían que seguir emprendiendo el camino. Los niños, me imagino, aquellos que corrían y hacían fiesta, desilusionados, miraban a la gran mole de granito o de no sé qué era, pero veían que eso no hacía nada por ellos. Pero más tarde llegaban al pozo de Jacob y con alegría se puede ver cómo con grandes sorbos de agua mitigaban su sed y se refrescaban y luego seguían nuevamente su camino, porque alguien tuvo sentido social, alguien tuvo una responsabilidad social y el otro solamente levantó un monumento al ego. Por eso al principio yo les decía que si no hay fertilidad, no vamos a ir a ningún lado. Y una de las fuerzas impresionantes de fertilidad es tener responsabilidad social. Y mis hermanos, hay muchos que dejan pilares en el camino de su vida. En cambio, hay otros que dejan pozos. Unos dejan pilares, monumentos, y otros dejan pozos. Yo te pregunto, ¿qué quieres dejar tú? Hay muchos que han dejado esos pilares, esos monumentos, mis hermanos, en el mundo. Sin embargo, no son vidas ejemplares de beneficio familiar y de beneficio social. Y los modernos Absalones, mis hermanos, no han hecho otra cosa que conquistar una posición encumbrada en lugar de servir a la familia, a la comunidad y al mundo. Y yo podría ponerles a esos Absalones modernos un epitafio en sus tumbas, que muy bien podría ser este: aquí yace un hombre o una mujer y luego murió. Ese sería su epitafio. Aquí yace una mujer, aquí yace un hombre que vivió y luego murió. ¿Qué hizo? Pues solo vivió para sí mismo, para sí misma. En cambio, hay otras personas que dejan pozos. Diga conmigo, que dejan pozos. La influencia, mis hermanos, de sus vidas viene como una fragancia de la brisa del tiempo a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestros hogares. Esa fragancia de las personas que tuvieron responsabilidad social y responsabilidad moral y responsabilidad familiar a través del tiempo, esa fragancia nos alcanza aún porque ellos se dedicaron a hacer pozos que saciaran nuestra sed, que cambiaran nuestro destino, que nos hicieran el camino más llevadero de la vida.
¡Oh! Nos han alentado, han hecho más suave el camino como caminantes de esta tierra, mis hermanos, que es una tierra difícil, llena de calor, llena de polvo, llena de pecado, llena de muerte, llena de tantas cosas. Sin embargo, ha habido personas que han dejado pozos para que nosotros nos refresquemos. Por causa de esas personas, mis hermanos, que dejaron pozos a través del tiempo, somos más fuertes, somos más sanos, somos más sabios, porque ellos vivieron. Hay personas por las cuales ellos vivieron y dejaron pozos que hasta el día de hoy nos alcanzan y son de una fragancia gloriosa y de una bendición maravillosa, porque ellos tuvieron un sentido social, una responsabilidad familiar, una responsabilidad moral para dejar esos pozos y no monumentos. Para mí, por ejemplo, mis padres son un ejemplo claro de ellos. Yo digo, siempre lo digo y lo presumo, que después de mi Señor Jesucristo, mi papá es mi mejor héroe, porque nos dejó un legado, porque abrió un pozo gigante de agua que nos llevó al Evangelio, nos educó en Cristo Jesús, introdujo en nuestro interior el temor de Jehová y al tiempo a ese pozo familiar y social que mi papá perforó y levantó y dejó, hasta el día de hoy es una inspiración, y hasta el día de hoy yo tengo beneficios de ese pozo. Bueno, les platico otro caso y con esto empezamos a terminar. Hay dos representantes, así como Jacob y Absalón, casi modernos, de estas dos maneras de vivir, y los encontramos en la historia de Francia. Una de las primeras cosas que llama la atención de cualquier viajero a París, por cierto, tengo ganas de ir nuevamente a París. Dice, ¿tú cuándo has ido a París? Pues no he ido, pero el año pasado me dieron ganas también. Cuando llegas a París, una de las primeras cosas que llaman la atención de visitar ahí en esa ciudad es la tumba de Napoleón. Y entramos a ese lugar, a esa, ¿cómo le podemos llamar? Sala de arte, y se descubrimos el sarcófago del ambicioso soldado, y ese sarcófago ese cuerpo y ese sarcófago, mis hermanos, está cubierto por todas las banderas de los países que él conquistó. Cuando usted entra a la sala donde está la tumba de Napoleón, está su sarcófago ahí y todas las banderas encima de su sarcófago de todos los países que él conquistó. Es una de las cosas que llama la atención cuando llegas a París. Ahora yo te pregunto, ¿qué hizo Napoleón? Bueno, empapó de sangre a toda Europa. Murieron millones y millones de jovencitos en la guerra que él manejaba. Empapó de sangre toda esa región, porque él se creía el más grande de todos a pesar de su corta estatura. Cuando alguien se cree el más grande o se cree más que otro, no mucho, aunque sea poquito, el espíritu de Absalón o el espíritu de Napoleón está sobre de ellos. Y estas personas jamás dejarán pozos. Nunca dejarán obeliscos, dejarán monumentos, y voltearás a ver el monumento y no te va a bendecir en absolutamente nada, a menos que seas un discípulo de los monumentos y digas, un día yo voy a levantar un monumento para que sepan que se metieron con el hombre equivocado.
Una vez dijo Napoleón: yo no soy un hombre como los demás. Así lo declaró: yo no soy un hombre como los demás, porque las leyes de la moralidad y el decoro no fueron hechas para mí. Así lo declaró Napoleón. Las leyes de la moralidad y del decoro no fueron hechas para mí. De tal forma que, mis hermanos, como Absalón, dejó un monumento ante el cual la gente se para, mira y se va. ¿Qué hace la gente? Se para, mira y se va. Otra vez dígalo. Y se va. Otra vez. Otra vez. Se para, mira y se va. No pasa nada. No sucede nada en tu interior. Como Absalón, así también sucedió con Napoleón. Pero miremos esto, mis hermanos. Veamos esto. No lejos, cerca de la tumba de Napoleón, existe una simple estatua, así pequeñita, de Louis Pasteur. ¿Y qué hizo el simple investigador científico? Fíjense, en un sentido real, mis hermanos, dio su vida por la humanidad. ¿Qué dio? Dio su vida por la humanidad, porque, y mis hermanos, ningún pregón, ninguna fanfarria acompañó sus actos. Casi en forma anónima, él trabajó en su laboratorio. Lo que le acompañaban eran sus batas sucias, manchadas de químicos y de olores extraños, pero él dedicó su vida a cavar un pozo. Él tenía sentido y responsabilidad social. Sentido y responsabilidad. Sentido y responsabilidad. Casi anónimo, trabajando en un laboratorio. Y mis hermanos, pero fue el químico, le voy a decir esto para que usted anote, fue un químico que hizo contribuciones incalculables para la ciencia, valores para la ciencia impresionantes y valores para la humanidad impresionantes también. Ahí le va. Una de las cosas que hizo Pasteur: sacó a luz la teoría de los gérmenes. Instituyó el uso de antisépticos en cirugías. Hizo su vacuna contra la rabia. Todo esto y más, solo le pongo 3 cosas. Todo esto y más ha salvado a miles y con la historia a millones de personas. ¿A cuántos? A millones de personas. Pasteur cavó un pozo donde millares y millones de seres en todo el mundo han encontrado una nueva oportunidad de vida. Cada enfermo operado cuya herida ha sanado, que no ha tenido infecciones, es un deudor de Pasteur. Si usted ha tenido una infección estomacal, le dieron antibiótico, usted es un deudor de Pasteur. Si a usted lo operaron y su operación no se infectó, usted es un deudor de Pasteur. Cada mami que ha dado a luz a un hijo y su hijo es sano y todo, usted es deudora de Pasteur. Porque Pasteur cavó un pozo. ¿Y Napoleón qué hizo? Levantó un obelisco. Hay varios monumentos y obeliscos en Francia por Napoleón y solamente hay una estatua pequeña de Pasteur.
Pero por donde quiera, en todo el país donde tú vas, hay obeliscos, hay monumentos, hay la grandeza de Napoleón que derramó sangre por todos lados, pero no dejó ningún beneficio. Yo quiero, mis hermanos, que la iglesia conozca y sepa que nosotros podemos cavar muchos pozos. Porque nosotros, mis hermanos, podemos beneficiarnos y podemos entender que cada vez que hemos tenido una infección y hemos sanado de la infección ha sido gracias a Pasteur. Pero ya ni nos damos cuenta. Ya no sabemos ni por qué. Es lo lógico, es lo normal que alguien que tiene una infección reciba un antibiótico y sane, pero no se dan cuenta que están tomando agua del pozo de Pasteur. Entonces, mis hermanos, Dios nos llama a cavar pozos para beneficio de nuestras familias, de nuestras comunidades y de nuestros países. ¿Cómo podemos ser un pozo de esperanza para nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos, mis hermanos? Lo que nosotros necesitamos es ser fértiles en el Evangelio. Repito, si usted no es fértil en el Evangelio, haga lo que haga, diga lo que diga, vaya a donde vaya, usted no podrá cavar un pozo. Y hay muchos padres de familia, madres de familia que dicen: yo no sé por qué mis hijos salieron así. Yo no sé por qué tenemos esto. Yo no sé por qué nos enfermamos continuamente. Yo no sé por qué no salimos de la pobreza. Yo no sé por qué. ¿Sabes qué, mis hermanos? Porque probablemente nadie hizo un pozo para ti. Sin embargo, a nosotros nos corresponde hacer pozos para nuestra familia y pozos para la sociedad. Porque tú, dice la Escritura, el Señor Jesucristo dijo que de nuestro interior fluirían ríos de agua viva. Ya no solamente es un pozo, sino ríos de agua viva. Nosotros podemos no solamente ser un pozo, sino podemos ser un río para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestra familia, para nuestra ciudad. Y necesitamos la fertilidad, mis hermanos. Necesitamos la fertilidad. Para terminar, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, encontramos una narrativa ante este mismo pozo de Jacob, aquel pozo que levantó Jacob en esa trayectoria, en esa directriz, mis hermanos, de Egipto hacia Siria, que vimos hace rato por ahí. En ese mismo pozo ¿saben quién se presentó en ese mismo pozo? El Hijo de Dios. Imagínate qué impresionante es poder levantar pozos, porque cuando tú levantas un pozo no sabes quién va a ir a beber del pozo. Por eso es impresionante que usted sea responsable en su casa, en su hogar, donde quiera que vaya, predicando el Evangelio, haciendo un pozo de salvación a todo aquel que le rodea, porque usted no sabe quién va a beber de ese pozo. Y Jacob construyó ese pozo y cientos de años después el Hijo de Dios iba a estar sentado en ese pozo. Y llegó una mujer samaritana a ese pozo donde estaba el Señor sentado. ¿A qué horas llegó? A mediodía, a la hora del calorón. En ese desierto, imagínate, cansada, llegó al pozo. Y ahí estaba el Señor Jesucristo, en ese pozo. ¿Coincidencia?
No, Dios tiene todas las cosas bien puestas en la agenda perfecta de Dios. Se presentó esta mujer y el Señor Jesucristo le dijo: dame de beber. Dijo: Señor, tú eres judío y yo soy samaritana, y entre judíos y samaritanos no nos hablamos. Dame de beber. Y ella se negó a darle de beber. Y entonces él le dijo: si tú supieras quién te está hablando. A ver, diga conmigo: si tú supieras con quién estás hablando o quién te está hablando, tú le pedirías agua viva. Ahora yo te pregunto una cosa: si nosotros somos un río de agua, a la gente, ¿qué le podemos decir? Si tú supieras con quién estás hablando. ¿Podemos decir eso como dijo el Señor Jesucristo? Si tú supieras con quién hablas, tú me pedirías. El Señor quiere que nosotros tengamos la misma posición de Él, de decirle a la gente: si tú supieras el agua que fluye de mi vida, el pozo que yo soy, el río que yo soy, tú me pedirías agua viva. Y la mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacar el agua, no me hables de fantasías, no tienes con qué. No entendía. Dijo: ok, está bien, ve y llama a tu marido. No tengo, ok, está bien. Cuando ella entendió todo este punto, dijo: creo que tú eres un profeta. Lo que Jesucristo le estaba diciendo es: yo soy más grande que este pozo. Yo soy mayor que este pozo. El que te está hablando es mayor que este pozo. Si tú supieras quién soy yo. Mis hermanos, nosotros tenemos la oportunidad tan grande de ser un río de agua, un pozo grandioso para dejar de herencia a nuestros hijos, a nuestra sociedad. Que vengan y abreven y se sacien de la gloria de Dios, se sacien de vida, se sacien de salvación, se sacien de las grandes necesidades que atrofian sus vidas, que puedan ellos ser liberados, que puedan ellos ser llevados al pozo, refrescados. Que sepan y entiendan y digan: gracias a mi mamá, gracias a mi papá que dejó este pozo, gracias a mis hermanos, a mis parientes, gracias a mi pastor que abrió un pozo, gracias, Señor. Ahora me corresponde a mí abrir nuevos pozos para dejar muchos pozos a las nuevas generaciones. Necesito yo convertirme en un pozo para compartir el agua. Necesito tener una responsabilidad social, moral, familiar, y que Dios despierte la fertilidad en nuestro interior, porque de tal manera no podríamos fincar, ni fabricar, ni cavar ningún pozo. Ahí está Jacob, ¿y quién? Y Absalón. Y tenemos a Napoleón. ¿Y a quién? Y a Pasteur. Y tenemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién hace falta en ese lugar? Nosotros. Levanta tu mano derecha y di: ahí hago falta yo. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Póngase de pie. Si le agobia algo, hoy el Señor va a hacer algo en ti. Cuando estaba haciendo este mensaje, mi hermano, el Señor habló a mi corazón. Me dijo: hoy voy a cavar pozos en aquellos que quieran. Hoy voy a cavar pozos, dijo el Señor. Cierra tus ojos.
Cierra tus ojos. Levanta tus manos y pregúntale al Señor: Señor, ¿qué es lo que yo estoy haciendo, Dios? ¿Estoy levantando el monumento de mi vida? ¿O estoy cavando un pozo, Señor? Dame la fortaleza, Dios, para poder entender y saber que las generaciones que siguen de mí necesitan muchos pozos, Señor. Necesitan la referencia, Señor, para poder refrescarse en los momentos, Señor, de angustia, en los momentos, Dios, de tribulación, en los momentos de necesidad, Padre. Pero yo quiero, Dios, decir a mis hijos, a mis familiares, a mis amigos, a mis hermanos, a mis paisanos, a mis conciudadanos, que yo me voy a levantar como un pozo, como una referencia, como un faro, como un lugar de agua refrescante para su espíritu y para su alma. Dilo conmigo: Señor Jesús, quiero cavar un pozo en mi casa, primeramente. Quiero, Señor, que mi familia tenga la seguridad del agua de vida. No importa cuántos metros de profundidad tenga que cavar, Señor, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer, Señor, porque quiero la seguridad, Señor, de mis hijos, la seguridad de mis nietos, la seguridad de mis hermanos, primeramente, Señor. Por eso voy a cavar, Señor, un pozo familiar. En segundo lugar, Señor, un pozo en mi hogar. En segundo lugar, Señor, voy a cavar un pozo social. Voy a ser un referente de mi ciudad. Voy a ser un referente de mis vecinos. Voy a cavar un pozo, Señor, para mis vecinos, para mis amigos, para mis compañeros. Y, Señor, por último, voy a cavar un pozo para ser un referente universal. En tu santo nombre, Señor, lo voy a hacer. De hoy en adelante, Dios, me declaro fértil. Me declaro fértil. Levanta tus manos y declárate fértil. Y soy fértil en Dios. Para la gloria de Cristo, soy fértil en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse en la presencia del Señor.